Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de cómo generar valor, valoración de empresas. Muchas gracias por su asistencia y por puntualmente estar listos para tomar el webinar. Espero que me puedan escuchar bien. Eh, si tienen alguna pregunta en la herramienta pueden, ya sea a través de la sección de preguntas y respuestas o del chat, pueden marcar y resolver cualquier cosa que suceda a lo largo del webinar. Usualmente este webinar tiene una duración de más o menos unos 30 a 40 minutos, dependiendo también de la cantidad de preguntas que pueda haber. Y bueno, acá estoy con muchas ganas de poder contarles y compartirles un poquito sobre este tema que es el que a nosotros pues, nos mueve en el día a día en Equity Advisors. Ya les voy a contar un poco sobre la empresa. Y bueno, listo para seguir de pronto esperando a algunos otros asistentes, pero igual vamos a ir arrancando por ahora. Entonces, les cuento un poco sobre Equity Advisors. Equity Advisors es una firma que se dedica a apoyar pymes y emprendimientos en Colombia y otros países. Y lo que hacemos en la empresa es apoyar en todos los temas financieros, todas las dudas financieras que surgen en el día a día a las empresas, que es algo súper recurrente, a través de un servicio que se llama acompañamiento financiero tercerizado, donde a partir de 2 millones de pesos al mes nosotros nos volvemos en ese responsable financiero o ayuda a las personas financieras que estén dentro de la empresa. Y pues eso, gracias a Dios, nos ha permitido tener una buena experiencia en temas varios, que hemos ya dictado algunos talleres previamente para Telefónica, y adicionalmente pues ayudar en el día a día a decenas de empresas en estos momentos. Entonces, simplemente para confirmar, agradezco si alguno de ustedes me pudiera confirmar si están escuchándome bien, si todo está funcionando sin problemas y si ven mi pantalla sin ningún inconveniente. La he puesto en pantalla completa. ¿No? Bueno, entonces estoy pendiente de que alguien me pueda confirmar si está si puede ver correctamente la presentación. Por favor, les agradezco si alguno me pudiera confirmar. Bueno, no he recibido ninguna confirmación. Ah, ya. No se ve PowerPoint completo. Sí, todo bien, audio, imagen, perfecto. No se ve la pantalla completa. ¿Me confirman si se ve ya la pantalla completa, que ya la puse? Solamente veo que una persona, Ivonne, no se ve la pantalla completa. Se ve la primera diapositiva, sí, correcto. Así es, la primera diapositiva. Perfecto. Bueno, gracias a todos por su confirmación. Bueno, entonces, como les decía, el temario del día de hoy va a ser principalmente el tema de valoración. Vamos a ver 5 grandes temas. El primero, el método de flujo de caja libre. El segundo, el método de múltiplos o comparables. Tercero, el método de venture capital, que sirve mucho para emprendimientos. El cuarto, valoración cualitativa. Y el quinto, que es un resumen para ver las diferentes valoraciones que se llama análisis tornado. Vamos a comenzar, si quieren, con el concepto en general o los 4 métodos mostrados a manera general, que es esta pequeña gráfica. Aquí ustedes pueden ver acerca de los 4 métodos: flujo de caja descontado, valoración por múltiplos, venture capital y cualitativa. ¿Por qué vamos a mencionar estos 4 métodos? A pesar de que existen muchos otros, estos 4 son muy utilizados en emprendimiento y en pymes, y como pues ustedes hacen parte de este grupo empresarial, pues hemos decidido hablar un poco sobre estos temas que son muy críticos pues, para todos los empresarios.
Aquí podrán ver cómo los hemos discriminado pensando en emprendimientos y en pymes. Para las pymes usualmente se utilizan los métodos de flujo de caja descontado y la valoración por múltiplos, mientras que para emprendimientos se pueden, un segundito que veo que hay como problemas, un segundo. Creo que ya debería estar funcionando la presentación y acá ya estamos en la diapositiva donde se ven los 4 métodos que vamos a hablar. No sé si, sí, parece que ya funciona. Gracias, Julio César. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, para devolverme un poco y volver a mencionar lo que estaba hablando antes, vamos a hablar de 4 métodos de valoración. Los primeros 2, flujo de caja descontado y múltiplos, están muy relacionados con las pymes y las empresas sobre todo maduras, es decir, que ya tienen un nivel de ventas que les permite tener cierta estabilidad y con esta estabilidad ya pueden hacerse una idea de cómo van a ser sus proyecciones de manera un poco más fácil y por lo tanto es un método recomendable para empresas más maduras. Y por otra parte está la valoración de Venture Capital y cualitativa, que son para empresas que tienen muy poquito tiempo en el mercado, todavía están experimentando un crecimiento muy acelerado o todavía incluso están iniciando o apenas están empezando su proceso de iniciar ventas. Bueno, y vamos a hablar de los 4 métodos porque pues, les puede aplicar a cualquiera de ustedes. Vamos a empezar entonces con flujo de caja libre para entrar un poquito en detalle. El flujo de caja libre lo que hace es, lo que buscamos es hacer una proyección de todas las ventas que vamos a tener, los costos, los gastos y con eso obtener el flujo de caja de la empresa. Y ese flujo de caja lo vamos a proyectar a varios años. Usualmente se proyecta a 3, 5, incluso hasta 10 años. Y después todos esos flujos se traen a presente para saber cuál es el valor presente neto de la compañía y con eso obtener la valoración de la empresa. ¿Cómo se traen a presente esos flujos? A través de una tasa de descuento o una tasa de interés que se conoce como coste medio ponderado del capital o en inglés WACC, que es una tasa que se construye también de común acuerdo entre las partes muchas veces. Muy importante que tengan en cuenta que, como bien decía al principio, este es un método que se utiliza principalmente para empresas en etapa ya madura, en empresas que tienen muy claro cómo se comportan sus ingresos, costos, gastos, en empresas que tienen claro cuál es el flujo que pronostican a futuro y por lo tanto que va a ser mucho más sencillo entender cómo se va a comportar la empresa en los próximos años. Adicionalmente, la tasa de interés o WACC que se define es una tasa que debe contemplar la realidad de la empresa, es decir, no todas las empresas tienen la misma tasa de interés y porque no todas las empresas son igual de riesgosas o están expuestas a los mismos riesgos o incluso jurisdicciones que otras. Por lo tanto, tener todo esto en cuenta y tener esto muy claro va a facilitar el proceso de valoración que ustedes estarán buscando de pronto para entablar conversaciones con un inversionista o para vender toda la empresa o para dirimir algún conflicto que tengan con algún socio. Usualmente esos son los motivos principales por los cuales uno hace una valoración. Una vez se tiene eso claro, acá hay un pequeño ejemplo que les queremos dejar. Esta presentación es para ustedes, entre otras. Aquí pueden ustedes ver cómo se ha pronosticado para esta empresa el flujo de caja. Pueden ver que tiene una utilidad operativa o EBIT en inglés, una depreciación, una inversión en activos fijos y inversión en capital de trabajo que se va dando a lo largo del tiempo y pueden ver cómo la empresa en los próximos años tiene unos flujos de caja muy volátiles, pero ya al final del 2022 tiene unos flujos de caja mucho más estables. Adicionalmente, se calcula la tasa de interés que hablábamos o el WACC, donde se tiene en cuenta el riesgo de diferentes países, el riesgo también colombiano, el riesgo de mercado, el riesgo de lo que representa esta empresa para un inversionista o para un comprador, y todo eso se contempla en esta tasa que pueden ver ustedes al final. Como se dan cuenta, es un ejercicio relativamente corto, claramente tiene mucha numerología porque pues obviamente uno tiene que tener en cuenta muchos factores además
de los exógenos factores internos de la empresa, es decir, cómo se va a proyectar la empresa, cuál va a ser la utilidad de la empresa, que es lo que pueden ver en la parte de arriba. Y claramente eso genera pues unos retos, ¿no? Unos retos para que pues la empresa tenga muy claro pues cuál va a ser su evolución a lo largo del tiempo. Una vez tenemos esto, la empresa o el valor de la empresa se descuenta presente, como les mencionaba anteriormente, que es el resultado que pueden ver ya en esta parte de la izquierda al centro, que dice 1.018 millones de pesos. Bajo ese ejemplo que hicimos y esta empresa que tuvimos en cuenta, pues el resultado que nos arrojó fue que la empresa puede llegar a valer 1.000 millones de pesos bajo los supuestos y con las condiciones que allí se presupuestaron. Ahora bien, como todo en esta vida, pues eso no es garantía, es decir, eso no significa que la empresa efectivamente vaya a generar sus flujos de caja o vaya a ser así de rentable. Es una aproximación, pero eso es digamos, es el trabajo de nosotros los financieros de hacer esas aproximaciones para tener un valor lo más independiente posible y ser lo más justos posible en ese entendimiento. Muy importante pues tener en cuenta que esta es una valoración que hace un evaluador, es decir, que tiene pues cualquier cantidad de posibles variables adicionalmente, ¿no? Y nuevamente después de esto se puede hacer también análisis de sensibilidad, como los que ven abajo a la derecha, donde pues se juega con las diferentes variables para entender qué tan sensible es la valoración de la empresa a movimientos de la tasa de interés, por ejemplo, que es el WACC, o cuál va a ser el crecimiento a perpetuidad, que es el gradiente que ven a la izquierda. Y uno juega con estas variables también para entender cuál es el valor de la empresa, ¿sí? Este método, como les decía, es un método que busca atender esas necesidades de empresas que ya están en una etapa más estable, que ya tienen muy claro cuáles van a ser sus proyecciones y flujos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la invitación es a que ojalá la tengan en cuenta si ustedes van a hacer un ejercicio de valoración y si su empresa cumple con esas características. No sé si hasta aquí, antes de pasar a nuestro siguiente método, hay alguna pregunta. Voy a estar unos segundos en silencio mientras vemos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a hablar ahora del método de múltiplos o comparables. Este es otro método que también se utiliza muy regularmente, donde lo que buscamos es entender el valor de la empresa también, pero a través de otras variables que también pueden ser interesantes, no solamente el flujo proyectado de la empresa. ¿Cómo funciona este método? Lo que hace es comparar qué ha sucedido con valoraciones de empresas similares y a través de una regla de 3, es decir, un ejercicio muy sencillo, se determina cuál puede ser el valor de la mía. Acá hay un pequeño ejemplo, donde se dice que la caja azul o la empresa azul tiene un valor de 100 millones de dólares porque nos enteramos por noticias, el periódico o a través de alguna investigación que hicimos en internet, y sabemos que esa empresa tiene 100.000 usuarios. Por lo tanto, si yo tengo una empresa similar de 55.000 usuarios, pues entonces el valor de mi compañía será de 55 millones. Como se pueden dar cuenta, es un análisis muy sencillo y lo que busca es tener en cuenta qué ha sucedido en el mercado con empresas similares que tengan características similares y a través de una variable que en este ejemplo fueron usuarios, pero pueden ser otras, por ejemplo, pueden ser ventas, puede ser el EBITDA o la utilidad operacional, clientes, empleados, entre otros, pues se puede crear un indicador que sirva para determinar cómo se comportan pares de industria y que eso nos permita entender cuál puede ser la valoración relativa comparado con otros jugadores dentro del mismo mercado.
Aquí también les voy a dejar un ejemplo. Como les decía, esta presentación es para ustedes. Les voy a dejar un ejemplo de cómo funciona en un caso real. En un caso real lo que hicimos en esta empresa, lo que hicimos fue entender cuáles son compañías similares, que las pueden ver en la tabla de la izquierda, donde está, por ejemplo, Cartronics, Deluxe Corporation, Evertech y una cantidad de empresas que son similares a la empresa que estábamos analizando en este caso. Y lo que hicimos fue entender cuál es el promedio de ese múltiplo, que en este caso es un múltiplo de las ventas. Es decir, esas empresas tuvieron una valoración que es el resultado de multiplicar sus ventas promedio por ese múltiplo promedio, que es 4.79, y les dio una valoración. Por lo tanto, si yo hago lo mismo con mi empresa, y si en mi caso, bajo este ejemplo, mi facturación es de $1.000.000, si lo multiplico por 4.79, pues entonces la valoración va a ser de $4.790.000. Y de esta manera podemos obtener cuál es la valoración de mi empresa, dado el promedio de los valores encontrados en jugadores similares. Y asimismo también hacemos un pequeño análisis de sensibilidad, donde entendemos pues, cómo cambia el valor de la empresa a medida que cambia el múltiplo de las ventas o que cambia la facturación que al final del día logro obtener en mi empresa. ¿Listo? Entonces, a manera de resumen, este es un método que es muy útil para empresas que están que son maduras, empresas también que están comenzando. Es un método muy atractivo para cualquier tipo de empresa. Yo lo recomiendo mucho para hacerlo de manera inicial, es decir, para tener una valoración que nos permita tener como un punto de partida en una negociación y adicionalmente a través de esto nos puede ayudar a un siguiente paso en una negociación. Si llega a haber alguna pregunta también voy a estar muy pendiente. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre este método antes de pasar al otro método. Entonces estoy pendiente si tienen alguna pregunta ahí en el chat. Bueno, veo que no hay preguntas sobre este método, entonces vamos a continuar. Perfecto, vamos ahora a hablar sobre el siguiente método, que es un método muy utilizado por empresas iniciales que están en etapa de crecimiento explosiva o startups y que también es muy utilizado por los fondos de inversión para entender nuevamente de una manera muy sencilla cuál puede ser una valoración tentativa. Este método se conoce como Venture Capital y pues vamos a escribirlo a continuación. Bueno, ¿cómo funciona? Lo que se hace es pronosticar cuál va a ser la valoración a futuro. Para eso nos basamos en las ventas esperadas a futuro y los múltiplos de la industria que se esperan tener, que usualmente no van cambiando mucho. Y después ese valor que se encuentra a futuro, es decir, la valoración de la empresa a 5 años, por ejemplo, se descuenta a presente con una tasa muy agresiva, usualmente entre el 40 y el 75%, para entender cuál va a ser la valoración el día de hoy. Y con eso, restado la inversión que va a dar el inversionista, pues se obtiene la valoración antes de la inversión del inversionista, que se conoce en inglés como pre-money, que nos sirve para determinar la valoración de nuestra empresa. Como se podrán imaginar, este es un método relativamente sencillo que se puede hacer incluso en una conversación, no toca hacer un Excel avanzado para hacer este cálculo y puede servir para una etapa de negociación, una etapa inicial con posibles inversionistas. Como les decía, es un método muy utilizado en el día a día con startups y definitivamente pues vale la pena que lo conozcan por si en algún momento les preguntan al respecto o
que por lo menos pues estén al tanto de esta metodología. Acá hay un pequeño ejemplo, una empresa que tiene un valor esperado a futuro, como les digo, ese valor esperado se saca multiplicando el valor de las ventas de la empresa multiplicado por el múltiplo de ventas a futuro, y se estima que esa valoración se va a lograr en 5 años, como pueden ver ahí, en tiempo de salida, y se descuenta una tasa de descuento agresiva, en este caso 50%, lo cual nos arroja que la empresa tiene un valor, que ahí lo pueden ver post-money, de 5.891 millones de pesos, o pre-money de 5.591 millones de pesos, que es el valor antes de recibir la inversión del inversionista. Y lo que hacemos también en este ejercicio es una serie de variaciones o análisis de sensibilidad para entender también qué pasa si variamos una o más variables dentro de este ejercicio, qué efecto tiene dentro de la valoración final de la empresa. Y como pueden ver, pues el valor final, que es el valor que está resaltado en verde, va cambiando en la medida que van cambiando las variables, pero no baja de 3.900 millones y no supera los 5.590 millones. Por lo tanto, podemos asumir que el rango del valor de la empresa está por ahí. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna duda. Este es el tercer método de valoración, que se llama Venture Capital, y que, como les decía, es muy utilizado por emprendimientos y muy utilizado por fondos de inversión. Voy a esperar unos segundos por si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con el último método que vamos a revisar el día de hoy, y es la valoración cualitativa. La valoración cualitativa es un método que se utiliza si la empresa no está facturando todavía, si todavía está en una etapa de idea, y nuevamente es muy utilizada por startups. Sin embargo, mi recomendación es que si van a utilizar un método de valoración, ojalá ya tengan algún tipo de facturación, porque claramente, como se imaginarán, pues es lo que determina en gran medida la valoración de la empresa, y sobre todo la validación de que los clientes pues sí ven valor en lo que ustedes están haciendo. Por lo cual mi sugerencia sería a que ojalá este método lo utilicen de manera de emergencia si no hay ninguna otra opción y si definitivamente necesitan una valoración a pesar de que no estén vendiendo. ¿Cómo funciona? Es un método donde lo que hacemos es valorar de manera subjetiva o cualitativa diferentes atributos de las empresas, diferentes atributos que usualmente un comprador o inversionista revisa a la hora de entender una empresa, y esas cualidades están divididas en diferentes ítems, como por ejemplo ahí están 4 ejemplos: capacidad del equipo, preparación o qué tan listo está el producto o la tecnología, el tamaño del mercado y la competencia. En este pequeño ejemplo, esos fueron las variables que se definieron, y se les da un peso a esa variable y se le da un valor, es decir, que si lograra obtener 10 puntos de puntaje, pues se obtiene un gran valor sobre esa variable, ¿sí? Y de la misma manera se puede detallar un poquito en cada uno de esas variables, se puede detallar más cosas que puedan ser útiles a la hora de generar un concepto sobre el posible valor de la empresa. Lo que se busca es que ojalá sea un tercero el que está dando pues esa nota o ese valor, esa valoración,
pues para hacer de este ejercicio lo más transparente posible y que no, pues, digamos, esté viciado por ninguna de las dos partes que puedan estar negociando. Para mostrarles un ejemplo, así se ve usualmente este tipo de análisis. Entonces, se tiene diferentes variables como equipo emprendedor, oportunidad, producto, ambiente competitivo, marketing y finanzas. Se analizan diferentes espacios o diferentes variables dentro de esas características y se les da un puntaje que, ojalá, como les digo, ese puntaje lo da un tercero y se tiene un valor que en este caso nosotros hemos determinado que el valor máximo que se puede obtener es de 300 millones por cada una de esas variables. Y una vez se tiene eso definido, pues se le da un peso a cada una de esas características. Con eso, como pueden ver, al final es completamente subjetivo, pero tratamos de ser lo más objetivos en medio de esa subjetividad. Y se logra, como pueden ver al final, a la derecha, abajo, un valor de 3.600 para esa potencial empresa que se estaba analizando. Todos estos ejemplos que les estamos dejando son ejemplos de la vida real. De la misma manera, aquí también se puede ver cómo pues también se consideran otros factores de riesgo para subir, bajar o castigar la valoración según otras características que se vayan identificando con el equipo de valoradores que puedan ser importantes para este caso. Y eso al final nos permite determinar la valoración final que vemos para la empresa que se está analizando. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que tengan en la cabeza para que por favor me dejen saber. Este sería el último método de valoración que vamos a analizar. Estoy pendiente si alguien tiene preguntas o si en el chat alguien quiere comentar algo. Bueno, veo que no hay preguntas. Vamos a pasar a la última parte, que es la consolidación de la información. La consolidación de la información se hace a través del análisis tornado, donde lo que hacemos es congregar los diferentes resultados que nos dieron tanto el peor valor como el mejor valor de los diferentes métodos de valoración. Aquí pueden ver en la gráfica de abajo el resumen de los diferentes métodos que se utilizaron en ese ejemplo y el promedio total, es decir, dónde creemos que se encuentra la valoración dado el peso que le damos a cada uno de los métodos para lograr finalmente llegar a un valor final a través de este método gráfico que se llama análisis tornado. Lo que busca este análisis es que cuando se use pues, más de un método de valoración, que es lo que también nosotros recomendamos, pues logramos tener pues, esta buena práctica que es de manera gráfica tener claridad sobre cómo se puede ver la valoración al combinar diferentes métodos de valoración. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, esta era la presentación de nuestro webinar del día de hoy. Aquí les dejo mis datos y adicionalmente, pues muy atento a cualquier duda que haya. A manera de resumen, lo que vimos el día de hoy fueron 4 métodos de valoración utilizados para valorar tanto emprendimientos como pymes, que son muy útiles para la hora de dirimir algún conflicto que haya con un socio, de buscar inversión con inversionistas, de vender la empresa. Y esos 4 métodos definimos diferentes características de ellos, entendimos cómo funcionan a manera general
vimos unos ejemplos de cada uno y adicionalmente vimos para qué tipo de empresas sirve hacer ese tipo de ejercicios de valoración. Entonces, no sé si hay alguna pregunta final para cerrar nuestro webinar, alguna duda, o si quieren pues tomar mis datos, ahí están y estoy a sus órdenes. Bueno, entonces veo que no hay preguntas. Voy a quedarme unos minutos, unos 2, 3 minutos en silencio para ver si alguno llega a tener alguna pregunta y más o menos en ese tiempo pues desconectamos ya el webinar en caso de que no las haya. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia al webinar. Vamos a desconectar la presentación y espero nos encontremos en otra ocasión. Muchas gracias.